En la clase de hoy pues estaremos cubriendo lo que es la ley de corriente de Kirchhoff o KCL, Kirchhoff Current Law, y lo que es la regla de divisor de corriente para resolver circuitos de corriente directa. En esta sección del curso estaremos hablando sobre la ley de corriente de Kirchhoff o como la conocemos KCL, ¿verdad? Y también más adelante vamos a estar hablando sobre lo que es la ley de divisor o la regla de divisor de corriente. Comenzando con la ley de corriente de Kirchhoff, pues ya anteriormente habíamos definido lo que era la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? O KVL en este caso. Así que similar a la ley de voltaje de Kirchhoff, pues la ley de corriente lo que nos indica es que la suma de las corrientes en un nodo es igual a cero, ¿verdad? La de voltaje era la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Así que aquí lo que resta por definir es qué es eso de un nodo, y un nodo no es otra cosa que una conexión eléctrica en la cual se unen dos o más ramas de circuito. Así que en nuestro circuito aquí de ejemplo podemos identificar dos nodos, ¿verdad? Puedo identificar este nodo superior y este nodo inferior. Lo voy a llamar nodo A y nodo B, o nodo 1 o nodo 2, como quiera llamarle. Y eso lo que representa es una conexión eléctrica donde llega, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 ramas de circuito que se conectan a ese nodo, a esa misma conexión eléctrica que decimos que es un mismo punto eléctrico. Así que tengo una fuente y cuatro resistencias conectadas a ese nodo A y al nodo B, ¿verdad? Así que este es un circuito que tiene dos nodos, dos conexiones eléctricas. Así que yo puedo aplicar la ley de KCL a cualquiera de esos dos, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es hacer una presunción, ¿verdad? Siempre hacemos una presunción, como esta que tenemos aquí, que es que las corrientes que salen del nodo son positivas. Hay gente que utiliza al revés, que las corrientes que entran. Pero nosotros vamos a ser consistentes y vamos a usar siempre las corrientes que salen del nodo son positivas, ¿verdad? Aquí para nuestra ecuación de KCL, 1 que va a ser en el nodo A. No importa en cuál de los nodos lo hagamos, nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Así que las corrientes que salen del nodo son positivas. ¿A qué se refiere eso de las corrientes que salen o entran? Se refiere a la flechita que representa en este caso a la corriente total, a esta flechita que representa a la I1, a la I2, ¿verdad? La dirección de la flechita. Y la flechita en la corriente total referente al nodo A, estoy viendo que apunta a que está entrando, versus las corrientes en el nodo A de I1, la flechita apunta hacia abajo, ¿verdad? Saliendo. Así que yo puedo decir que I total entra y que I1, I2, I3 y 4 salen. Y como yo dije que mi presunción al hacer la ecuación es que las que salen son positivas, quiere decir que I total, que es la que entra, pues yo la pongo aquí negativa, ¿verdad? Menos I total, I1, I2, I3 y 4 que salen, como las que salen son positivas, pues yo las sumo. Y entonces cuando paso al otro lado de la igualdad, la I total, ¿verdad? Pues me queda lo que habíamos discutido anteriormente, que la total es la suma de las individuales, ¿verdad? Porque la corriente, esa total que sale de la fuente se va a subdividir, ¿verdad? Parte se va por la R1, parte se va por la 2, parte por la 3 y parte por la 4. Y eso es lo que nos referimos con que las corrientes que salen son positivas, ¿verdad? Es la flechita, fijarnos en la flechita de la corriente, si está entrando, si está saliendo, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer eh, ecuación también en el nodo B, que es el nodo de abajo, y me tiene que dar lo mismo, ¿verdad? No importa cuál nodo yo escoja, me tiene que dar lo mismo. Así que si escogemos el nodo B, en este caso ecuación de KCL2, vamos a hacerlo en el nodo B. Miramos ahora el nodo B, nos olvidamos de ¿verdad? Solamente ahora miramos este nodo B, el de abajo. Y cómo esas flechitas salen o entran a ese nodo B. En este caso, si me fijo en la I total que venía por aquí,
pues la flechita está hacia arriba, quiere decir que con respecto al nodo B y total sale. Así que sería positiva. Pero I1, I2, I3 y I4, la flechita apunta hacia abajo, que está entrando al nodo B. Así que ahora en este nodo B y total que sale es positiva, e I1, I2, I3 y 4 las pongo negativas, ¿verdad? Porque siempre es respecto al nodo que yo esté haciendo en ese momento. Así que hacemos eso en nuestra ecuación, ¿verdad? Y total es positiva porque sale I1, I2, I3 y 4 las pongo negativas porque entran. Y eso pues lo igual a 0, porque eso es lo que dice la ley de corriente de Kirchhoff. La suma de las corrientes en un nodo es igual a 0. Así que si despejamos y dejamos la I total solita a este lado de la igualdad, ¿verdad? Y pasamos I1, I2 y 3 al otro lado de la igualdad, pues tenemos la misma respuesta que en el nodo A, que la suma de las individuales me va a dar la total. Así que no importa cuál nodo escojamos, vamos a obtener la misma respuesta, ¿verdad? Después que seamos consistentes con nuestra presunción de que todas las corrientes que salen del nodo son positivas. Por lo tanto, las que entran las pongo negativas. Entonces, si tenemos este ejemplo de un circuito para calcular la I1, la I2, I3 e I total, pues lo primero que yo haría, ¿verdad? Como sé que las R1, R2 y R3 están en paralelo poseen el mismo voltaje, quiere decir que tienen 12 voltios, ¿verdad? Todas a través de ella, que es el voltaje de la batería. Y si sé eso, pues puedo aplicar, ¿verdad? La ley de Ohm, V es igual a I por R, despejando por corriente, eso es dividiendo entre R a ambos lados de la ecuación y me da que corriente es voltaje entre resistencia. Y como sé el voltaje y tengo la resistencia, puedo calcular todas las corrientes individuales. Así que la I1 es simplemente 12 voltios entre 100 ohmios, que es la R1. Eso me da 0.12 amperes. La I2 es 12 voltios entre 220 ohmios, 0.0545 amperes. Y la I3 es los mismos 12 voltios porque están en paralelo entre 330 ohmios, que es la R3, y eso me da 0.0363 amperes. Eso también yo lo pude haber cambiado cada una a miliamperes, ¿verdad? Rodando el punto 3 lugar, así que este sería 120 miliamperes, 1, 2, 3, este sería 54.5 miliamperes y este sería 1, 2, 3, 36.3 miliamperes, ¿verdad? Lo puedo dar expresado en amperes o en miliamperes. Así que si tengo esas tres corrientes y quiero la total, pues yo puedo hacer un KCL, ¿verdad? En el nodo. KCL1, ¿verdad? En el nodo de arriba. Y tomar que las corrientes que salen del nodo son positivas, así que la total entra, es negativa, e I1, I2 y I3 salen, así que son positivas. Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? En el KCL, la total entra es negativa, I1, I2 y I3 salen, las pongo positivas igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley de corriente de Kirchhoff o KCL. Así que cuando echo para el lado derecho la I, me queda que la I total es la suma de I1 más I2 más I3, .12 más .0545 amperes más .0363 amperes, y eso me da .211 amperes, que si lo cambio a miliamperes, pues ruedo el punto decimal 3 lugares, 1, 2, 3, y me da 211 miliamperes. Así que esa sería la corriente total, ¿verdad? Así que calculé con ley de Ohm las individuales y con KCL la total. Y eso es un ejemplo de una aplicación donde puedo calcular corrientes usando esta regla o ley de corriente de Kirchhoff. Otra regla que nosotros poseemos, ¿verdad? Para que nos ayude a resolver problemas de circuito, además de ya KVL, KCL, la ley de divisor de voltaje, también existe la ley de divisor de corriente.
Y esta va a aplicar siempre y cuando tengas una corriente entrando a un nodo donde haya dos o más resistencias en paralelo, ¿verdad? Así que en el caso de tener dos, la fórmula que voy a utilizar sería la siguiente, ¿verdad? Si quiero I1, sería la total por la resistencia que no me interesa. Si quiero I1 sería por R2 entre la suma de las dos que están en paralelo. Y si quiero I2 sería la total, que es la que entra por la que no me interesa. Si quiero la 2 sería la 1 entre la suma de las dos que están en paralelo. Y que esa fórmula aplicaría para dos resistencias en paralelo. Si fueran tres o más, pues entonces tendríamos que cambiar esa ecuación por una ecuación más genérica. Pero por lo general uno lo que se encuentra son dos. Así que en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos un circuito con dos resistencias en paralelo, 5.7K en paralelo con 6.8K. Y tengo una corriente de entrada al circuito de 12 mA. Así que si quiero la I1, sería la total 12 mili por la que no me interesa, que es 6.8, entre la suma de las dos que están en serie, en paralelo, que es 5.7K más 6.8K. Y si calculamos eso, pues nos da 6.53 miliamperes. Y si quiero I2, pues sería la corriente total por la que no me interesa, que sería R1, 5.7 kilos, entre la suma de las dos que están en paralelo, 5.7 kilos más 6.8 kilos. Y eso me daría 5.47 miliamperes. Si sumamos esa I1 más I2, pues nos debe dar los 12 mili, ¿verdad? Y con eso ahí aplicaríamos KCL a este nodo, porque la suma de las individuales me tiene que dar la total. Pero así lo que queríamos en este problema era practicar la ley o la regla de divisor de corriente, ¿verdad? Y digamos que tenemos este circuito y queremos y nos piden la corriente I3 y el valor de la resistencia 3. Pues para la corriente I3 puedo aquí resolver haciendo un KCL en este nodo. Voy a ponerle aquí KCL1. Y vuelvo y pongo que, si no me acuerdo, ¿verdad? Lo pongo las corrientes que salen del nodo son positivas, ¿verdad? Y hago mi ecuación de nodo, en este caso la total entra, así que si entra sería negativa, 45.8 mili. La I1 sale del nodo, así que sumo 20 mili. La I2 sale del nodo, así que sumo 9.1 miliamperes. La I3 sale del nodo, así que es positiva, igualo eso a 0. Quiere decir que me queda una ecuación con una sola desconocida que es I3. Así que yo pasaría la I3 para el lado derecho de o dejo la I3 ahí donde está. Y paso 45.8 positivo para el otro lado de la igualdad. Y 20 mili y 9.1 mili negativo, ¿verdad? Al otro lado de la igualdad. 45.8 menos 20 mili menos 9.1 mili. Así que se resta a 45.8, se le resta 20 y se le resta 9.1. Y ahí obtenemos, ¿verdad? El valor de la I3, que es lo que nos están pidiendo, que daría 16.7 miliamperes. Y ahí lo hice aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Si quisiera la R3, pues para la R3 necesitaría el voltaje, porque ya tengo la corriente que la calculé con la ley de corriente de Kirchhoff. Pues yo lo que podría hacer es calcular el voltaje, ¿verdad? En cualquiera de las resistencias donde tengo la información, que puede ser en la 1 y en la 2, porque tengo la corriente y tengo la resistencia, ¿verdad? Así que podemos coger
R1 porque todos los voltajes en paralelo son iguales. Así que si calculo VR1, es lo mismo que VR3, que es lo que necesito. Así que sería I1 por R1, ley de Ohm, 20 miliamperes por 1 kilo ohmio, y eso nos da 20 voltios. Y que ya sé el voltaje de la 3 y la corriente de la 3, puedo calcular la resistencia 3 con la ley de Ohm, el voltaje en la 3, entre la corriente en la 3. Sería 20 voltios entre 16.7 miliamperes. Recordando que 16.7 mili tiene que ver con por 10 a la menos 3, ¿verdad? Así que uno tiene que cambiar eso. 10 a la menos 3, 20 entre 16.7 por 10 a la menos 3, y eso nos da 1.2 kilo ohmios. Y esa sería la resistencia 3 que nos piden en este problema, ¿verdad? De ejemplo, para practicar lo que es la ley de corriente de Kirchhoff, y también utilizamos ley de Ohm. Así que con esto terminamos esta sección sobre KCL y regla de divisor de corriente.